Bienvenidos nuevamente, estamos en Voces, el programa de la editorial Voces de la Cooperativa, y como les decía, tenemos un entrevistado que hace rato que queríamos tener en el programa, Gustavo Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por haber respondido a la invitación con tan poco tiempo de anticipación. No. Y te decía antes de comenzar que no me da muchas ganas de hacer un reportaje muy estructurado con vos. Me gustaría que habláramos lo más libremente posible del... Tratemos. De qué es esto de ser artista, de ser actor o director de teatro en tu caso. Pero bueno, ya fuera de cámaras empezamos con una pregunta convencional que me encantó tu respuesta. La pregunta era, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste el llamado de las tablas y te subiste en el escenario para actuar? No sé si yo recibí el llamado o de caradura empecé, pero digo, fue en la primaria, toda la primaria, durante los 7 años del colegio primario siempre había una excusa para hacer algo. Y me llamaban, las señoritas que armaban los actos me llamaban. Y creo que de primero a séptimo estuve en algún acto, al menos de cualquiera de los años, participé y me gustaba, no sé, me era fácil, no tenía problemas de inhibición y no eran personajes que tuvieran una gran complejidad, digamos, no había ningún general Ricardo eran III. actos, no, eran todos actos de tercero, de gaucho, de algún indio, algún carnavalito que tenía que bailar, no eran demasiado complejos. Pero bueno, había compañeros míos que no les gustaba o que se inhibían o vaya a saber qué. Digo, no, a mí me gustaba participar, digo, no le tenía miedo al enfrentamiento al otro, a la mirada del otro. Creo que ahí fue más o menos cuando me interesó y a mis viejos sí les gustaba verme arriba del escenario, pero hasta ahí. Por supuesto, tardaste un tiempo largo en darte cuenta que esto era tu vida y tu profesión y demás, ¿no? Me había gustado, siempre me gustaba, siempre hacía cosas con mis amigos o de entre casas, lo que te decía, que durante la época del secundario yo la transcurrí durante el proceso militar, por lo tanto la parte artística no era la más desarrollada, ¿no? Incluso dentro del colegio tampoco, los actos de participación eran como muy escasos, muy raros, muy austeros, entonces no había esa cosa de la primaria que la transité con alegría y con un poco de creatividad, ¿no? El secundario no. Y terminando el secundario, acá había un grupo de teatro en el cual estaba en ese momento, bueno, que lo dirigías Dinardo, Pedro, y ahí estaba Sergio Lupardo, en el cual yo era amigo mío. Y a Sergio lo llamaron para hacer una obra de teatro por afuera, y les hacía falta otro personaje. Entonces me dijo, che, ¿no querés? Y como a mí siempre me gustaba, dije, bueno, sí, dale, bueno. Y me encantó, me gustó muchísimo la experiencia. Hicimos un par de funciones acá en el Teatro Español, después anduvimos por unos pueblos y era una obra con un contenido moral bastante arraigado, una obra de, ¿cómo se llama? No me acuerdo del autor ahora, que la dirigió una monja acá y el padre de Ana María Pica, Jorge Pico, Pico. Que llegó a ser ministro de Educación. Exactamente. Y muy buena estuvo la experiencia y ahí me quedó, ahí sentí que esto a mí me interesa. Pero bueno, después había que irse a estudiar algo un poco más serio, más sustentable. Sentar cabeza. No esta pavada que estaba haciendo. Y bueno, y no sabía, no tenía la menor... Sabía que no las matemáticas y esas... por ese lado no iba porque siempre fueron las que me causaban más dificultad, ¿no? Entonces por el lado de las humanas me interesaba. O por la biología, que también era algo que me interesaba. Y no sabía realmente. Y tenía una prima que estaba estudiando medicina en Buenos Aires y dije, bueno, si ella puede, yo también puedo. Así que bueno, me inscribí en medicina y un año no entré. Al otro año entré y después al otro año me anoté en la Escuela Nacional de Arte Dramático, hice un año las dos cosas juntas y no me daba la cabeza para todo, ni la cabeza, ni los tiempos, ni las ganas. Me di cuenta que
era por ese lado. Ujú. Y bueno, y ahí empecé a hacerlo en serio y como profesión de vida, ¿no? Así que nos perdimos Un médico. un médico, mira. Mis viejos se perdieron un médico que fueron los más sangrantes en esta historia. Hasta que, como padre, todo padre es exitista, ¿no? Hasta que vieron que a mí me aplaudía alguien de abajo y ahí se les pasó un poco esta cosa. ¿Tus viejos qué actividad tenían? No, mi vieja era maestra y mi papá tenía un taller de autos. Así que lejos de, Claro, no de la incentivarme. veían. No. Hoy en día, por suerte, digo, estamos hablando de 40 años atrás, ¿no? La educación era otra y la oferta de carreras era otra. Hoy en día, en general, los padres les entusiasma que los pibes... Y aparte hay campo laboral para aquellos que se dedican al arte. A veces no específicamente actuar, hay otro, dentro de la actuación o dentro del teatro hay un espectro muy grande de profesiones, igual que las visuales, igual que la música, digo, hay una cantidad, no es que solamente sos músico, hay tecnicaturas en una cantidad de aspectos alrededor de la música, lo mismo del teatro, lo mismo las visuales o la danza. Y está bueno que haya gente que se capacite en eso. No hay que revelar la edad, ¿no? Pero es cierto, yo comparto la generación y comparto también esa vivencia, ¿no? De ser joven y no ver ni de cerca la posibilidad de que la música, por ejemplo, que en mi caso era lo que más me gustaba en ese momento, fuera una salida laboral, era un delirio absoluto. Y yo hoy me encuentro con, no solo que muchos de mis amigos músicos viven de la música, de una u otra manera, sino me encuentro con hijos de amigos míos que, muchos, que estudian cine, por ejemplo. Sí, el otro día el hijo de una amiga mía me dijo que ya se recibe ahora de una carrera ortodoxa y quiere estudiar ingeniería en sonido para música. Vos decís, uy, digo, qué interesante eso. Qué lindo. Porque antes no estaban estas carreras. No estaban, ahora están. Y está bueno que haya gente joven que las ingrese, que las transite. Bueno, y vos tenés a esta altura del partido una trayectoria, yo diría, por usar una palabra, más que interesante. Ya cuando hablamos de trayectoria hablamos de edad. Sí, quedamos de acuerdo en que de eso no vamos a hablar. Está bien. Pero nada, te apareciste hoy al programa con un toco así de DVDs con tus obras, que dicho sea de paso vamos a ver un poco de esos trabajos en el último bloque. ¿Y cuál es tu sensación, digamos, en este momento de tu vida y de tu carrera, de lo que has conseguido? ¿Te quedan muchas ganas de otras cosas, de hacer más cosas? Hace un par de años viajé afuera y estaba en un país. A mí me gusta mucho el musical. Me gusta mucho como género el musical. Y fui a ver una adaptación de Billy Elliot, la película tan famosa del chico el chico que bailaba, sí. Que bailaba, ¿no? Digo, y la miré y me emocioné mucho. Y dije, ¿a qué se debe esta emoción? ¿A lo que estoy viendo o a lo que yo no voy a poder hacer nunca? Ajá. Digo, porque... Y eso es una deuda esa. Exactamente, pendiente. digo, son cosas que vos decís, y ya, digo, por una cuestión cronológica, no sé si tengo tiempo de llegar a hacer eso. Digo, porque no me inserté en el medio, porque no fui en esa dirección o en esta otra, digo, ay, qué cantidad de cosas que me quedan por hacer. Digo, no es una. Y debe ser bastante más compleja la dirección de un musical, ¿no? De un musical, digo, aparte con la tecnología, de eso que yo estaba viendo ahí, que no le falta nada, digo, no le falta nada en cuanto a tecnología y en cuanto a talentos y en cuanto a una cantidad de cosas. Estoy en un medio donde uno tiene que trabajar con el material que hay y bienvenido sea y que es riquísimo. Digo, es con lo que yo trabajo y con lo que vivo y estoy feliz de hacerlo. Pero de pronto uno ve otras realidades y dices, uy, qué lindo estar acá. ¿Por qué no me vine antes? ¿Por qué no hice eso? Pero bueno. ¿Y tu musical soñado cómo sería? ¿Cuál sería? ¿Sería uno creado de cero? ¿Dramaturgia, música, todo de cero?
¿Con un tema pampeano? No sé, no sé. No, Te estoy complicando el sueño. Sí, me estás complicando el sueño. No sé. Digo, no puedo decir que me gusta El fantasma de la ópera o Billy Elliot o alguno de los musicales que están en el mundo dando vueltas y que los he visto acá en Argentina con actores argentinos y directores argentinos, iluminadores argentinos, y están al mismo nivel que cualquier espectáculo internacional. Son magníficos, son fantásticos. Digo que musical porque me preguntaste esto que me quedaría por hacer. Dije, muchísimo me gustaría hacer. Digo, pero también me gustan los clásicos. Digo, me encanta un texto clásico bien hecho, lo disfruto muchísimo. Gustavo, ¿y vos te dedicás casi exclusivamente a la dirección? ¿Ya no? No. ¿Y eso? No. Ajá. No. Por suerte, no me he apartado de la línea del teatro, pero dentro del teatro tengo una cantidad de vertientes diferentes. Digo, yo estudié, hice la carrera de actor. Yo tengo título nacional de actor, eso. Epa. Y en un momento sentí que me gustaba más la parte de la pedagogía y la dirección. Entonces me encaminé específicamente para el lado de esos dos líneas. Digo, yo dirijo teatro, pero también soy docente de teatro. Digo, yo doy clase en la universidad y a su vez doy clase en colegios secundarios y doy clase en un profesorado de maestra jardinera que lo tiene en la asignatura teatro. O sea que también estoy por la parte de pedagogía. Y también trabajo en el Ministerio de Educación escribiendo los diseños curriculares para los que den teatro. O sea que estoy como en diferentes estantes dentro de la oferta, entre todo lo que tiene que ver con la actividad teatral. Claro. ¿No? Esas son las cosas que uno no ve de chico, digamos, ¿no? Sí. Que un título es, en fin, es una patente para hacer algo, pero que las opciones hoy en día, son enormes. la capacitación, si uno no se capacita, si uno no estudia, es menos las posibilidades de elección que tiene, ¿no? Digo, si uno más capacitado está, más posibilidades tener para elegir. Digo, a mí la vida ha sido muy generosa conmigo. Mis viejos no daban un mango porque yo estudiaba teatro. Y sin embargo yo del teatro hice mi vida y estoy feliz de haberla elegido y de haberla transitado y de lo que hago. Siento que me falta tiempo para hacer todo lo que yo quisiera hacer. Digo, y vuelvo a decirte, he transitado por todos los estamentos. Digo, de sentarme a escribir un diseño curricular, que es un laburo meramente pareciera aburrido, pero no. Yo tengo que escribir qué es lo que va a dar un docente de nivel inicial cuando teatro esté dentro del jardín, que todavía no lo tenemos, por supuesto. Están escritos los diseños, pero todavía no tenemos los espacios, ¿no? Digo, te puede resultar aburrido, a mí me parece interesantísimo. Digo, me parece tan interesante eso como dar clase en un colegio secundario, como dar clase para una maestra jardinera, como dirigir una obra de teatro o actuar. Digo, cualquiera de esos lugares, mientras no sea parte del teatro, para mí tan bárbaro. Es algo totalmente conceptual, digamos, es una definición conceptual de cuál es el sentido de incorporar el teatro dentro de la currícula y tan tempranamente, ¿no? Pienso en un chico de jardín. Es una cuestión conceptual, digo, y es una cuestión que la estamos peleando, este concepto, ya desde hace mucho tiempo. Los lenguajes artísticos tradicionales que todos tuvimos desde nuestra infancia fueron música y visuales, o dibujo y pintura, que se decía antes, ¿no? Desde jardín cantamos y enchastramos, pintamos, utilizamos las manos para esculpir, para amasar, digo, y el teatro, la expresión corporal o la danza nunca fueron de las materias más afines, ¿no? A partir de la nueva ley de educación entró danza y entró teatro dentro de la educación, dos lenguajes desconocidos hasta ahora. Y bueno, estamos tratando de que los jóvenes incorporen ese lenguaje. Si es un proceso un tanto no, ¿cómo se dice? No gradual. Se empezó por secundaria, después se va por primaria y después se va por inicial. Si hubiéramos empezado por inicial, ya cuando los agarramos en secundaria, ya el pibe baila, ya el pibe le perdió el miedo a la exposición ante los demás, ¿no?
Pero bueno, va a llegar eso. Vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece bien, Gustavo. Dale. Tengo unas 40 preguntas que me han disparado estas Yo las leo ahora intervenciones. mientras hacemos la pausa. Dale, y las estudias. Ya venimos.